Bueno, hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Contarles que en el día de hoy vamos a abordar una problemática muy actual, que es la problemática del negacionismo. Vamos a intentar primero definir qué es el negacionismo, sus contornos siempre difusos y polémicos, también pensar sus efectos políticos en las sociedades comunicacionales en las que vivimos hoy y en algún punto también pensar si el derecho tiene que tener algún rol frente a la propagación de este tipo de discursos. Como sabemos, desde Auschwitz y la etapa de mundialización de los derechos humanos, en principio nadie parece poner en tela de juicio el deber de memoria y castigo a los responsables de las prácticas sociales genocidas. Ahora bien, el negacionismo y su punición se presentan de un modo más controversial, ¿no? Digamos, la primera pregunta que nos vamos a hacer, y es la que sale casi en automático, es si debe o puede un Estado exigir que las personas reconozcan un pasado en particular, y en todo caso, si es el derecho penal la herramienta o el instrumento idóneo para prevenir esas prácticas sociales genocidas, ¿no? Dicho de otro modo, digamos, cómo proteger la dignidad de las víctimas de los terrorismos de Estado sin recurrir a métodos autoritarios para luchar contra estas ideas que se consideran peligrosas. Entonces, cuando uno piensa en negacionismo y piensa en torno a su criminalización, se van a plantear una serie de objeciones desde el liberalismo en general y el liberalismo penal, que tienen que ver con pensar los alcances de la libertad de expresión y la determinación de cómo cada uno quiere relacionarse con ese pasado que se considera el pasado violento, el pasado reciente, ¿no? Es una delgada línea de no convertirse en un censor nacional contra disidencias ideológicas. Pero también hay otros problemas, como el cuestionamiento de las reglas del proceso penal, o sea, del juicio penal, como construcción de la verdad, es decir, si es el Estado el que tiene que construir las verdades históricas y a partir del derecho. Eh, a mí me gustaría hoy en realidad que nosotros abordemos qué es el negacionismo, pero sobre todo pensar el daño negacionista desde los estudios de genocidio para después contarles un poco qué es lo que está pasando a nivel global en esta idea primaria de pensar si el negacionismo afecta o no afecta a la libertad de expresión, ¿no? Es decir, si hay algún punto en donde criminalizar el negacionismo está permitido, digamos, por el ordenamiento del sistema universal, regional e interamericano. Lo primero que quiero decir es que efectivamente el negacionismo tiene contornos difusos en cuanto a su definición y de hecho hay una serie de autores que plantean eh, una suerte de banalización cuando se habla de negacionismo para todo, ¿no? Digamos, en los últimos años hemos escuchado el negacionismo del cambio climático, bueno, se ha hablado del negacionismo en la pandemia, digamos, entonces ahí yo quiero, más allá de que esto puede resultar o no acertado, lo que digo es que cuando yo voy a hablar del negacionismo, lo que voy a pensar es en este fenómeno político, jurídico, cultural, que se manifiesta en una serie de discursos, de expresiones que se vinculan con la negación de hechos que para la mayor parte de la sociedad han sido percibidos como de una injusticia atroz vinculado a la violación de los derechos humanos y que en sentido normativo sería la negación de los crímenes internacionales y en sentido sociológico, digamos, la negación de los crímenes de Estado. Ese es el universo en el que yo me voy a mover para poder pensar estos temas. Y entonces hay distintos enfoques, a mí me interesa en este sentido abordar un enfoque que es más bien criminológico, que tiene que ver con los estudios de genocidio, y es entender que el negacionismo integra los procesos genocidas, ¿no? Hay varios autores criminólogos muy famosos, como Wayne Morrison, Alex Álvarez, Andrew Woolford, que lo que van a plantear es que la criminología tiene que ocuparse de este tipo de discursos que fomentan los genocidios, entre otros el negacionismo, no es el único, mediante lo que se llaman el refinamiento de técnicas de neutralización. Y entonces hay que trabajar sobre estos discursos y quienes los difunden por los medios masivos de comunicación. Entonces, lo que van a tener en común todos estos autores es pensar que el genocidio es un proceso dinámico, que está integrado, no es un fenómeno estático, y eso es muy importante, y además está integrado por una serie de momentos que no culminan con el aniquilamiento material de los cuerpos, elegidos como un otro negativo, sino que se continúan en los modos de narrar, de explicar esa experiencia de aniquilamiento a nivel social. Entonces,
todos estos estudiosos de genocidio van a partir de un consenso común en donde van a definir el negacionismo como uno de los elementos del proceso genocida. Es una de las etapas del proceso genocida, cada autor va a dar distintos matices, pero quienes hablan de negacionismo, por ejemplo, entre otros son Stanton, Helen Fine, Henri Theriot, digamos, eh, y entonces ahí a mí lo que me interesa cuando uno piensa en el negacionismo como una etapa del genocidio es entonces hacerse esta pregunta nodal para entender la gravedad del negacionismo y cuál es el daño en las sociedades democráticas, ¿no? Las sociedades posteriores al aniquilamiento y al exterminio por el genocidio, que es cómo lograr que el conjunto social construye una representación del genocidio en el cual el lazo social aniquilado no pueda tener presencia. Entonces, como vemos, se trata de una exclusión ya no en el campo de lo material, en el marco del aniquilamiento, sino que se trata de una exclusión en el plano de la memoria, en lo simbólico. Entonces, ¿qué es lo que se busca destruir con la negación? Que a mí me parece importante ponerlo en claro en este encuentro. Primero, lo que se busca negar son las relaciones sociales que encarnaban esos cuerpos sujetos aniquilados, las luchas que encarnaron, qué tipo de relaciones sociales resultaban hegemónicas previas al aniquilamiento, cómo eran las condiciones económicas, culturales, políticas, ideológicas anteriores al genocidio. Entonces, cuando nosotros decimos que un genocidio no ocurrió, o cuestionamos el número de víctimas, que no fueron 30.000 en el caso argentino, que son modalidades prototípicas de negacionismo a nivel global, o lo explicamos en el marco del concepto de la violencia mutua, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de los dos demonios, decimos mucho más que palabras, porque en realidad no solamente negamos quiénes fueron las víctimas, sus trayectorias, sus deseos, sus militancias, sus modos de ser y sentir social, sino que también lo que se niega es el contenido simbólico de la lucha por la memoria del genocidio que encarnan siempre de modo activo la sociedad civil, es decir, lo que se considera el movimiento de derechos humanos, sobrevivientes y familiares. Y finalmente las políticas públicas estatales de reconocimiento. Eso es lo que ocurre con el negacionismo. Justamente lo que se intenta es construir una narratividad que constituye una legitimación y justificación del arrasamiento, clausurando su visibilización. Por eso el negacionismo es tan importante y por eso es estudiado como parte integrante de los fenómenos genocidas, reponiendo la mirada de Lemkin, ¿no? En donde justamente él planteaba dos momentos, ¿no? El momento del aniquilamiento y el momento de la imposición de la construcción identitaria del opresor, en la terminología que usaba Lemkin al acuñar el término de genocidio. Entonces, este es el marco en donde vamos a discutir la libertad de expresión, ¿no? Sobre si se pueden o no se pueden negar los genocidios. Y a mí lo que me interesa resaltar en este encuentro es algo que no sé si está tan consolidado, que es uno como intuitivamente piensa que la libertad de expresión es ilimitada y que en algún punto todos tenemos derecho a decir lo que queremos, porque justamente la libertad de expresión o la garantía de la libertad de expresión tiene que ver con tolerar lo intolerante, es decir, no solamente aceptar esos discursos que nos parecen agradables, sino los desagradables, los que nos generan repulsión. Y yo lo que quiero resaltar es que esto no es así a nivel global. Es decir, lo que caracteriza el modelo de libertad de expresión no es un modelo siempre y en todo lugar de libertad de expresión ilimitada, sino que en algunas regiones, y sobre todo en el sistema regional europeo, la libertad de expresión tiene algún marco de limitación. Entonces uno tiene que resaltar que hay modelos que coexisten simultáneamente y que son contingentes, es decir, que durante algún tiempo se ha avanzado a favor de la prohibición del negacionismo en el sistema universal y en los últimos años se ha retrocedido en esa línea, y que por otro lado, digamos, en el sistema regional europeo está bastante consolidada la idea de que este tipo de discursos se encuentran prohibidos. El negacionismo es criminalizado en más de 15 países en Europa y no podríamos decir que ninguno de ellos no enrola o no encarna modelos de estados democráticos de derechos o no por este tema en particular. Simplemente como una enunciación, contarles en dónde está criminalizado el negacionismo: en Alemania, España con sus matices, Portugal, Suiza, Bélgica, Francia, Austria, Holanda, Luxemburgo, República Checa, Ucrania, Lituania, Polonia con matices, porque en realidad es un afirmacionismo, Rumania, Malta, Andorra, Croacia, Bulgaria, y recientemente en Italia y en Grecia. Fuera de Europa, en Israel, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Camboya, Ruanda. Entonces, plantear la idea de contingencia.
Lo segundo que quiero contarles es que efectivamente hay dos modelos que coexisten, y esos dos modelos se pueden definir como un modelo clásico de libertad de prensa o de imprenta en realidad, porque es el corazón liberal, ¿no?, del siglo XVII y XVIII, con digamos, el modelo iluminismo como discurso legitimante de la apropiación originaria de capital, en donde la libertad de expresión, se llega a la libertad de expresión a través, digamos, como búsqueda de la verdad por la confrontación de ideas, el Estado no tiene que intervenir, este es el modelo de mercado de ideas donde las opiniones compiten entre sí en un mercado abierto y plural, sin intervención estatal, es un modelo de neutralidad de contenido, ese podría ser el modelo clásico norteamericano, ¿no?, el que fácilmente podemos pensar y que en algún punto Argentina recepta en nuestra Constitución. Y hay otro modelo, que es el modelo que en Alemania se llama el modelo de democracia militante, en donde por el contrario, no hay neutralidad estatal de contenido, sino que se marca la función social de la libertad de expresión, el Estado asume obligaciones positivas de garantía y protección del debate público, porque lo que se plantea es un pasaje de ese sujeto moderno, ¿no?, esta idea de la importancia del emisor del mensaje, al sujeto comunicacional que tiene que ver con el derecho que tiene la sociedad a ser informado, y yo le agregaría en el marco del negacionismo, a ser informado de modo veraz, ¿no? Entonces, al Estado no solo le es permitido, sino que se le exige, se lo interpela y se permite la regulación de la libertad de expresión. Hoy el liberalismo, y eso es un poco lo que quiero plantear, tiene un compromiso con la libertad, pero también lo tiene con la igualdad y para erradicar el discurso del odio. Y eso es algo que se ve a nivel global en, en el distinto modo de abordar estas cuestiones. Cuando uno piensa en negacionismo y su criminalización, desde la libertad de expresión, hay una serie de suerte de restricción a pensar que la libertad de expresión tiene mayor protección. Sin embargo, cuando uno lo analiza en el sistema universal de derechos humanos, en el sistema regional de derechos humanos europeo, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también lo analiza en el sistema interamericano, es más proclive a la punición si se piensa desde las prácticas amparadas por el discurso del odio, que es pensarlo desde la igualdad. Es decir, no pensar la problemática negacionista desde la libertad de expresión, sino pensarlos desde lo que se llama el concepto sociológico de igualdad, que tiene que ver con priorizar categorías como efecto silenciador, invisibilidad del daño, que es lo que ocurre con el negacionismo, porque las víctimas se repliegan en sí y la sociedad invisibiliza el daño. Entonces, la estrategia que se está pensando muy paulatinamente con avances y retrocesos es modificar la idea de democracia como autonomía de voluntad de los negacionistas a una democracia como aseguramiento de incorporar al debate público a esos grupos silenciados que son las víctimas de los crímenes de Estado. Por eso el enfoque de libertad desde la mirada de libertad de expresión es más restrictivo, y la mirada sobre la igualdad y el discurso del odio es más proclive a la punición. Y finalmente, porque nos pidieron que sea una muy breve presentación, simplemente como disparador de los temas significativos en la problemática, a mí me gustaría cerrar este encuentro, esta presentación, diciendo algo que puede resultar muy banal, pero que no lo es, y que es que el negacionista no es un estúpido. O sea, no son solo palabras, estas palabras tienen efectos políticos concretos. Cuando uno piensa el daño negacionista, es una interpelación a salir de la caja, ¿no? Salir de la caja de la estrecha legalidad, del liberalismo en sentido clásico, para sumergirnos en miradas, en perspectivas, en enfoques que sean más comprensivos, en el sentido de comprender con H, más abarcativos de un fenómeno que tiene profunda, digamos, actualidad. Pero también es una apuesta a pensar desde nuestros márgenes, en memoria de nuestros muertos, pensar la sociedad que éramos antes del aniquilamiento y la sociedad que somos hoy, ¿no? Cómo funciona nuestro presente democrático. Porque si Lemkin tenía razón, y yo creo que efectivamente es así, el objetivo del genocidio no son los muertos, sino nosotros los vivos, es decir, es transformar las relaciones sociales con posterioridad al aniquilamiento, y esto nos sigue sucediendo en el modo de contarnos eso que nos pasó. Entonces, muy por el contrario de lo que se puede pensar, no es para nada inocente la negación, es el momento esencial en la disputa por la eficacia genocida. Por eso es importante decir que después de Auschwitz, digamos, porque esto también modifica el sistema, o lo que se conoce como la etapa de mundialización de los derechos humanos.
Auschwitz como hito histórico, ¿no? Digamos, pero también uno podría pensar en el genocidio armenio, digamos, y los genocidios coloniales, digamos, y los genocidios del Estado moderno, pero digo, para pensar un hito histórico que permitió la ampliación y mundialización de los derechos humanos, yo creo que estamos compelidos a pensar éticamente todo diferente. El arte, la estética, la política, el amor, el derecho, la educación. Entonces, nosotros tenemos serios y urgentes problemas. El negacionismo y su recrudecimiento es uno de ellos. Es necesario pensar qué vamos a hacer con los cobijos fascistas que se insertan en las democracias consensuales, porque si algo está claro es que hasta acá no lo hemos hecho bien. Es decir, claramente el negacionismo ha generado, digamos, una situación de recrudecimiento, digamos, y hay retornos de neofascismos a nivel regional. Entonces, me parece importante, como una apuesta a pensar estas cuestiones, salir de ciertos clichés, ¿no? Digamos, poder profundizar en el corazón de las democracias, sin repetir clichés viejos y automatizados sobre las libertades, poder redefinir los contornos del liberalismo, ¿no? Digamos, ¿qué es el liberalismo del siglo XXI? ¿No? Y sobre todo pensar un liberalismo que nos cuestione nuestras propias lógicas constitutivas. Así que muchísimas gracias por su tiempo.